lo que hace es colocar a los periodistas y a los medios en el primer eslabón de indagación fiscal por ese delito y eventualmente de sanción por parte del Poder Judicial. Cambiemos al siguiente tema, al tema de este proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo, que va a tener que ser evaluado por el Congreso, pero que se alinea con otro proyecto que ya había sido visto en la Comisión de Constitución, que lo que busca es que se sancione penalmente la difusión de información reservada en una investigación penal. Si podemos mostrar el artículo que muestra un poco los detalles de lo que se está planteando, se plantea que aquellos que son parte del proceso, que revelen información de carácter reservada a personas no legitimadas, poniendo en riesgo los fines de la investigación penal, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 2 años. Se plantea que si es que es el juez, fiscal, auxiliar o jurisdiccional, o asistente administrativo, asistente en función fiscal o miembro de la Policía Nacional de Perú, la pena privativa de libertad será mayor, o sea, de 2 a 3 años, y como un agravante que si los sujetos comprendidos difunden información en medios de comunicación social u otros de difusión masiva, la pena será de entre 2 a 4 años. ¿Qué consecuencias tendría en la realidad y en qué marco se inscribe este proyecto? Porque tenemos entendido que haya una tipificación administrativa, una sanción administrativa por revelar o filtrar información para el ejercicio del periodismo también, ¿no? Sí, mira, efectivamente, eso es un buen, tu pregunta va al punto, ¿no? O sea, los efectos prácticos que esta norma va a desplegar si es que se aprueba, ojalá no se apruebe, ¿no? Porque tal y como está redactada parecería una norma, digamos, prudente, una norma deseable, ¿no? Pero no es así. Esta norma, sobre todo en el último párrafo, al sancionar o al criminalizar la difusión de información a través de medios de comunicación, lo que hace es colocar a los periodistas y a los medios en el primer eslabón de indagación fiscal por ese delito y eventualmente de sanción por parte del Poder Judicial. Los periodistas van a ser llamados, van a ser preguntados, requeridos para revelar sus fuentes. Ahí se va a producir un primer problema, porque el periodista obviamente no va a revelar sus fuentes y va a sufrir condicionamientos, amenazas, ¿no? De poder ser sancionado por un delito contra la Administración de Justicia, ¿no? Y también ¿no? El otro ámbito, el peligro que corre es de que sea comprendido en calidad de cómplice, ¿no? Porque obviamente el periodista, a través del ejercicio de su profesión, ha servido de vehículo para poder desplegar la conducta típica que está sancionada. Esto es el difundir esa información y eventualmente si el periodista, por ejemplo, ha obtenido esa información a través de una fuente a la que ha trabajado durante mucho tiempo para poder tener esa información, puede ser también imputado a título de instigador, ¿no? En la medida en que él ha determinado a la fuente a revelar la información, por ejemplo, una información de altísimo interés público, ¿no? Entonces, claramente, entonces, en la práctica, es una norma que va a afectar directamente la libertad de información, además del efecto de autocensura que esto genera, ¿no? Tanto en relación con las fuentes como en relación también con la prensa, ¿no? Entonces, el proyecto claramente va a tener esa finalidad práctica. Yo creo que está muy bien pensado para que despliegue esa finalidad. Entonces, se ha maquillado el proyecto, se han cuidado de no poner ahí a los periodistas, ¿no? Claro, de que no se sancione directamente a los periodistas en el texto, pero en la práctica un poco eso es la consecuencia que va a tener en un contexto, además, en el que la investigación fiscal en la que toda la prensa tiene los ojos puestos es esta investigación histórica que está realizando la Fiscalía de la Nación contra el presidente Pedro Castillo. Sin duda, sin duda. Yo digo que esto es el interés inmediato, claro, es Pedro Castillo, ¿no? Y todo lo que está ocurriendo a su alrededor, las imputaciones graves que él tiene. Entonces, no quiere es una manera de protegerse, ¿no? Porque no quiere que se ventile públicamente, que la opinión pública tenga derecho a saber lo que está pasando en relación con su entorno, con él, con su entorno más íntimo y familiar, ¿no? Pero también aquí, y es importante llamar la atención sobre esto, hay una coincidencia, ¿no? Con los políticos en general, ¿no? Y algunos con representación en el Congreso, porque recordemos que a finales del mes de enero se aprobó por unanimidad en la Comisión de Justicia del Congreso un proyecto que modificaba varios artículos
de la ley de las reglas de colaboración eficaz, e incluía una norma que penalizaba también la difusión de contenidos de declaraciones de colaboradores eficaces. Digamos, está en la misma línea que este proyecto, solo que este proyecto abarca mucho más el ámbito de prohibición y de sanción, porque prohíbe cualquier tipo de información que esté contenida en las investigaciones penales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta norma generaría el absurdo de que si los registros de visitas al presidente de la República, ¿no?, que son públicos, ingresan a una investigación fiscal, entonces la difusión de esos registros podría estar criminalizada, porque como forma parte del expediente fiscal, ¿no?, entonces su difusión sería delictivo. A ese nivel de absurdo llega esta norma. Es absolutamente contraria a las exigencias de transparencia por parte del Estado. Y como bien decía esto al inicio, ya existen normas administrativas a nivel funcional en el Poder Judicial y en el Ministerio Público que sancionan a los jueces, fiscales, auxiliares jurisdiccionales, asistentes, que vulneren el deber de reserva de las investigaciones. Deber de reserva que, por cierto, corresponde definir qué cosa es reservado y qué cosa no es reservado a los jueces y fiscales, porque ellos son los que pueden determinar y están en capacidad de determinar qué información que se divulgue puede afectar el proceso o puede afectar los derechos de las partes. Son los jueces y fiscales los que tienen esa potestad, los que tienen esa competencia para tomar esa decisión. Y en cambio la norma lo que hace es criminalizar cualquier tipo de decisión de publicidad que los jueces y fiscales puedan tomar al respecto, ¿no?, lo cual es un despropósito mayúsculo, ¿no? Perfecto, Roberto, te agradecemos muchísimo por esta opinión. Vemos un poco que están alineados los intereses del Ejecutivo con los intereses del Legislativo, en este caso para buscar la menor transparencia posible respecto a los procesos en los que también están, recordemos, investigados congresistas en ejercicio. Así que estaremos pendientes de qué sucede con este proyecto y si es que efectivamente, esperemos no, es aprobado por el Congreso. Muchísimas gracias, Roberto Pereira, asesor jurídico del Instituto de Prensa y Gracias, Publicidad. Muchísimas gracias, Roberto. Hasta la próxima.